Buenos días, amados hermanos. Que la paz, la misericordia y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Le agradecemos a nuestro Dios porque nos ha dado la oportunidad hoy, domingo 20 de junio, año 2021, de llegar hasta sus hogares a través de este su programa. Tu palabra es verdad, que produce y se transmite a través de esta emisora Master 106.9, programa Tu Palabra es Verdad, que produce la Iglesia de Cristo aquí en Puerto Plata. De manera que damos una bienvenida cordial, esperando que nuestro Dios derrame ricas y abundantes bendiciones a todos y cada uno de nuestros radio oyentes. En este momento les invito a que oremos para que pongamos en manos de nuestro Dios el inicio, desarrollo y conclusión de este su programa, Tu Palabra es Verdad. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, gracias infinitas te damos por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por todas las cosas buenas que nos concede cada día. Perdona nuestras debilidades, nuestras ofensas a ti, oh buen Dios. Ayúdanos a perfeccionar nuestra mente y nuestros corazones. Y así ponemos en tus manos el contenido de este programa, oh buen Dios. Permite que el mismo sea de agrado para ti y de edificación para todos los amigos y hermanos que nos escuchan en este momento. En tu mano también encomendamos a todos los que están enfermos. Bendícele, continúa pasando tu mano poderosa y santa de sanidad sobre cada uno de ellos. Y así, oh buen Dios, dirígenos siempre, ayúdanos a poder servirte y orientar a las almas cada día en base a tu palabra, oh buen Dios. En tu mano ponemos todo cuanto vamos a hacer. Permite que el Espíritu Santo sea el que tome el control a partir de este momento de todo cuanto vamos a hacer. Y te pedimos estas cosas para que se haga tu santa y divina voluntad, en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Ya está en el aire su programa, Tu Palabra es Verdad. En este momento vamos a escuchar alabanzas dedicadas a nuestro Dios. Este tema, amados hermanos, amar a Dios, requiere de una decisión importante de cada uno de nosotros. Cada uno de los seres humanos deberá poner un granito de arena para tratar de mejorar el mundo, para contribuir con la paz de los demás. Pero ¿qué sucede? Que nadie quiere hacer nada al respecto, y mucho menos nadie, gran mayoría, excepto una minoría, un remanente, hemos buscado a Dios, le hemos conocido, hemos decidido, hemos tomado esa decisión de vivir una vida digna y agradable delante de Él. Amar a Dios no es una opción, reiteramos, es obligatorio amarle si es que realmente queremos bienestar en nuestras vidas. La palabra amar, amar a Dios, en este caso, viene del hebreo, ahakab, pero Cristo se refirió a amar a nuestro Dios. Casi la mayoría de las enseñanzas que hizo Cristo fueron en un idioma parecido, primo pudiéramos decir del hebreo, o un dialecto del hebreo, el arameo, cuya palabra en arameo es rakahamak. Cuando escuchamos la palabra rakahamak, estamos escuchando amar a Dios, que fue esa que contesta cuando le preguntaron a Jesús que cuál es el primero y el gran mandamiento. Y él les dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas
con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primero, reiteró él, el primero y el gran mandamiento. Desde el punto de vista de los 10 mandamientos, nosotros hemos aprendido en un orden más o menos conforme lo establecen en el libro de Éxodo, los 10 mandamientos, Éxodo 20. Pero vemos aquí cómo Cristo los resume en 2 y lo basa en el amor, básicamente. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, amar a Dios está estrechamente relacionado con amar al prójimo. Y vamos a ver las razones por las cuales en el desarrollo de este tema está relacionado el amar a Dios con amar a nuestro prójimo. La palabra amar a nuestro Dios, luego, porque nosotros recibimos el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Entonces, la palabra rakahamak, que es en arameo, y ahakak, que es en hebreo, fue entonces traducida al griego como ágape. Entonces, esa es la palabra que más conocemos. Y también los filósofos, al dividir las fases del amor, amor ágape, amar a Dios, el amor fileo, amar a la familia y los amigos, y el amor ero, que tiene que ver ya con el amor de pareja. Pero aquí, amados hermanos, amar a Dios, ¿cómo nosotros demostramos que amamos a Dios? A Dios ningún hombre le ha visto jamás. Ahora, las cosas que Él hizo dan testimonio de que Él es veraz y de que Él está, como dice en la palabra, en su trono de gloria. Vemos todas las cosas, las cuales nos confirman que hay un creador detrás de todas ellas, porque si no, no fueran tan perfectas las cosas que tenemos en este mundo en el cual vivimos. Por lo tanto, amados hermanos, debemos procurar hoy buscar el rostro de nuestro Dios y demostrarle ese amor, porque ya el solo hecho de que Él nos creó a cada uno de nosotros, Él puso de sus elementos en nosotros, ya es una razón más que suficiente para agradecerle y para amarle toda la vida. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, que era lo que citábamos anteriormente, capítulo 22 y su verso 37 al 40, aquí encontramos la pregunta que le fue hecha al Señor Jesús con relación al gran mandamiento. Verso 34, Evangelio según San Mateo, capítulo 22 y su verso 34 en adelante, hasta el 40 nos dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. De estos dos mandamientos, no solo la ley y los profetas dependen,
sino todas las cosas en el mundo entero. Amados, cuando usted pone de manifiesto el amor hacia nuestro Dios, usted no va a procurar el mal para su prójimo. Es decir, que de plano hay un beneficio que va orientado hacia su semejante. Hay un beneficio que inmediatamente, desde el punto de vista de la regla de oro, lo que usted no quiere que le hagan a usted y el mal que usted no quiere para usted, no se lo desee a los demás, ni debe deseárselo, porque así nos dice la palabra de Dios: amará a Dios sobre toda la cosa, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo el corazón. Debemos nosotros procurar amar a nuestro Dios, el cual ha demostrado ese amor que nos ha tenido, no tan solo creándonos y creando las cosas oportunas y agradables para que nosotros vivamos en este planeta Tierra, en este mundo, sino que también se despojó de su único Hijo, de su Hijo amado Jesucristo, para que viniera y pagara por la culpa del pecado que usted y yo cometimos. Fíjense el amor tan grande que el Señor nos ha amado. Y por esta razón, dice el apóstol Juan, nosotros a Él le amamos, o debemos amarle, porque Él nos amó primero. Por lo tanto, amados hermanos, ¿quién de ustedes, quién de los que nos escuchan en esta mañana, sería capaz de sacrificar uno de sus hijos? Si tiene 2, si tiene 3, yo voy a escoger uno de estos, o si tiene un solo, como hizo el Señor, lo voy a sacrificar para que todos los demás tengan bienestar. Yo no creo que haya alguien que con gozoso haga eso. Usted sabe lo que tuvo que padecer nuestro Señor y Salvador Jesús, el Hijo del Hombre, como se conocía la parte humana de Él, por pagar el precio que usted y yo debimos pagar. Pero esto fue por el amor que el Padre nos ha tenido y nos tienes desde siempre. El Evangelio según San Juan capítulo 3, en su verso 16, allí se manifiesta lo que fue y lo que es el amor de nuestro Dios por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún así algunos dicen que Dios va a salvarle de cualquier manera. Dios ya hizo lo que tenía que hacer para darnos salvación. Dios ya hizo lo que debió hacer por el amor que nos tenía y nos ha tenido y nos tienes, de sacrificar a alguien en vez de cada uno de nosotros, quienes fuimos los que cometimos pecado. Él cargó en su Hijo amado Jesucristo todo el precio del pecado que nosotros debimos cargar. En la carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, todo este capítulo a partir del verso 7, amados, aquí encontramos lo que es la característica y cómo debe ser la forma en que nosotros debemos amar a nuestro Dios. Y yo les invito en este momento a que desarrollemos, dando lectura y analizando estos versos a partir del verso 7. El verso 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama dice que la simiente de Dios está en él. Pero el que no ama no ha conocido a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor. Y si Dios es amor y nos ha enseñado, nos ha mostrado a través del tiempo, nos ha realmente demostrado que nos ha amado a cada uno de nosotros, tanto de manera particular como de manera colectiva, porque de esa manera colectiva, pensando en la humanidad, sacrificó a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga la salvación eterna. Ahora, el que no cree no puede pretender, el que no cree a su Hijo, el que no cree a esta palabra, el que no se prepara a tiempo, el que no ama su propia vida, no puede pensar que va a obtener la salvación eterna, porque Dios ha establecido claramente de qué forma y a través de quién conseguimos esta salvación. Él nos ha amado. Nosotros por nuestro propio pecado debimos pagar nuestra propia culpa, pero Cristo pagó por nosotros. Dios puso o dispuso que Cristo fuera el que pagara por nosotros. Ahora no debemos quejarnos si no obedecemos, si somos condenados, porque ya la advertencia está hecha. Dios no quiere que ninguno perezca por amor precisamente a nosotros, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos reconozcamos que Cristo es el único que puede darnos salvación eterna, porque para esto vino y murió. Pagó el precio que debimos pagar usted y yo. Reiteramos. Dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A veces uno se pone a pensar en este cierto tipo de personas que cometen crímenes atroces. Recientemente escuchamos una noticia donde un jovencito de apenas 15 años le propinó 291 puñaladas a una dama que era compañera, madrastra de él, era compañera de su padre. Pero vemos como un señor, un panadero, hace unos meses atrás, engañó a una niña de apenas 8 o 9 años. Lo que se dice es que él le ofreció un celular, la violó, después la mató, el cuerpo lo desapareció, supuestamente lo tiró al mar. Y uno se pone a pensar cómo un ser humano puede tener en su corazón tal grado de maldad, tal grado de poca humanidad, de dureza en su corazón, un corazón falto del amor de Dios, porque el que tiene el amor de Dios a un niño o a un ser humano no va a hacerle algo así, de esa naturaleza. Ahora, lo que tenemos, el amor de Dios, hacemos que se cumpla y también nos preocupamos en cumplir la regla de oro. Lo que tú no quieres para ti, no lo hagas ni lo quiera para los otros. Esto es amar conforme Dios ama. Dijimos al principio que amar a Dios va de la mano con amar a nuestro prójimo, y así dijo Cristo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, y la buena convivencia, la paz del mundo inclusive, dependen de estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda el alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, amados hermanos, si usted no ama, usted no ha conocido a Dios. El amor de Dios no está en usted. Por lo tanto, en esta mañana te invito, si tú piensas que no tiene ese amor, o el proceder tuyo es en amor, que procure llenarte de ese amor inmenso de nuestro Dios. Amarle, demostrarle a Él que le ama. Ese amor ágape, ponerlo de manifiesto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice el 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aquí vemos lo que decíamos antes, amados hermanos. Dios entregó a su único Hijo, a su Hijo unigénito,
para que todos nos salvemos, todos tengamos vida eterna. Ahora, está en todo el querer esta salvación, está en todo el deseo, la decisión de amar a Dios. Dice el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, reiteramos, amados. Dios nos ha amado primero porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Desde el principio de la creación, Dios creó ese plan pensando en ti, en mí y en todos, para que todos alcancemos misericordia. Ahora nosotros debemos corresponder ese amor entregando nuestras vidas a Cristo, amándonos los unos a los otros, demostrando que verdaderamente esa simiente verdadera de nuestro Dios está en nosotros y que ciertamente, como dicen los versos que hemos leído anteriormente, le hemos conocido a nuestro Dios. Le hemos conocido porque si amamos a nuestro prójimo, entonces estaremos demostrando que verdaderamente amamos a Dios y que le hemos conocido. Dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí está, mi hermano, la definición de lo que es amar a Dios. Si Dios nos ha amado así, porque nosotros le amamos porque Él nos ha amado a nosotros primero y lo ha demostrado. Entonces, si Dios nos ha amado así, si Dios el Todopoderoso, el Rey del universo, el que creó todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, incluido nosotros, pues también debemos nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué hermoso es, amados hermanos, cuando el amor de Dios se perfecciona en cada uno de nuestros corazones. En estos tiempos de pandemia, muchos padres dejaron de percibir, porque perdieron sus empleos, con qué alimentar a sus hijos. Muchos de nosotros tuvimos que quedarnos en casa por un largo tiempo, porque así lo decidieron las autoridades. Fuimos confinados, pero gracias a nuestro Dios, de una u otra manera, el pan nunca faltó en nuestra mesa. Pero también pudimos a aquellos necesitados, aquellos que perdieron sus empleos, aquellos que no tenían la posibilidad, por cuanto fueron sorprendidos por esta pandemia. Y esto no aconteció aquí, sino en el mundo entero, por la mano amiga, por ese amor que es lo que mueve a todos y cada uno de nosotros, los hermanos, los cristianos. Recibimos y pudimos también dar la ayuda a aquellos que así demandaban. Pero esto es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestros corazones. Pensar en los demás es, reiteramos, cumplir lo que dice la regla de oro. Y de la regla de oro usted puede aprender, este tema está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y su verso 12, donde allí dice que de la misma manera que tú quieres que los hombres procedan contigo, asimismo debemos proceder nosotros con ellos. Por lo tanto, amados hermanos, hoy es un día oportuno para pensar en cómo andamos, si andamos en amor, si andamos
alejados de nuestro Dios y de ese amor inmenso que Él ha tenido para con nosotros, nosotros debemos tratar de amarle a Él. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Cuando nuestras obras son agradables delante del Señor, sentimos una sensación de gozo, una sensación de satisfacción en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo, el que el Señor ha puesto en nosotros, nos confirma que estamos enrumbados por buen camino. Es decir, que estamos transitando por ese sendero de paz, de amor, de luz, que implica andar en la vida, en una vida de amor y santidad ante Dios. Aquí en este verso 13 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí está testificando, dando el testimonio. Él que fue ente presencial de todas las cosas que hizo Cristo. Él confirma en este verso de que Dios ha enviado a su Hijo amado Jesucristo a este mundo para rescatarnos a nosotros del pecado, de nuestra vana manera de vivir, y nos ha trasladado de la tiniebla a su luz, a su reino de luz admirable, como nos dice su palabra. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amados, amar a Cristo es como si fuera amar a nuestro Dios. Y en esto conocemos que ciertamente estamos amando a Dios. Yo quiero, para concluir, compartir con ustedes una reflexión, la cual dice: Dios colocó un puñado de barro encima de otro, hasta crear una forma sin vida sobre la tierra. Todos guardaron silencio, mientras que el Creador buscaba dentro de sí y sacaba algo jamás visto. Se llama decisión. La semilla de la decisión en el interior del hombre. Dios había plantado una semilla divina, una semilla de su mismo ser. El Dios de poder había creado no una criatura, sino otro ser, el cual podía amar. Aquel que había escogido amar, había creado uno que podía amar también en reciprocidad. Es decir, podía ser recíproco a ese amor de nuestro Dios. Y eso es en esta mañana lo que debemos nosotros entender. Dios nos ha amado, nosotros también debemos en reciprocidad amarle también, es decir, respaldar ese amor que Dios nos ha tenido. Ahora nos toca a nosotros tomar la decisión de amar a Dios y a nuestro prójimo y amarnos los unos a los otros, para que en aquel día glorioso se manifieste ese verdadero amor en nosotros y en todo, cuando recibamos ese galardón eterno. Que Dios nos bendiga en esta mañana y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.